Hola, mi nombre es Enrique García Pérez y a continuación paso a exponer la defensa de mi trabajo fin de máster, el cual tiene por título La gamificación como instrumento motivador en educación física. Este trabajo fin de máster lo he desarrollado dentro del Máster Universitario de Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña y más concretamente dentro de la asignatura Trabajo fin de máster, especialidad de diseño tecnopedagógico. La finalidad del presente trabajo fin de máster es llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre la efectividad de la implementación de la metodología competencial de la gamificación en la materia de educación física, entendida esta metodología como medio para atender y dar respuesta a las necesidades actuales de la educación y despertar así el interés y la motivación del alumnado de la etapa de la educación secundaria obligatoria. Para ello se han examinado diversas publicaciones académicas provenientes de bases de datos internacionales presentadas entre 2010 y 2018, como las que se muestran a continuación. El motivo por el que se ha seleccionado esta temática es que encontramos estudios como el de Rijo 2011, donde se evidencia que a medida que se avanza en los cursos de la ESO, los estudiantes se muestran menos satisfechos y más desmotivados en el área de educación física, al tiempo que, por otro lado, encontramos estudios como el de Quintero 2017, donde se evidencia que dentro del aula de educación física el 90% del alumnado manifestó un aumento de la motivación a través de la gamificación. Pero, ¿qué es la gamificación? La gamificación es considerada como una estrategia pedagógica emergente aplicable al campo de la educación que sirve para fomentar la motivación del alumnado. Básicamente consiste en la introducción de mecánicas de juego en contextos no lúdicos, a fin de promover ciertas habilidades y modificar conductas. Carpena, Cataldi, Muñiz, 2012. Es por ello que quedaría más que justificado el interés por este campo de conocimiento, en tanto en cuanto estudios como el de González Jiménez y Moreira 2018 evidencian el efecto positivo que aporta la gamificación para promover una mayor motivación e implicación efectiva, y del mismo modo que estudios como el de Young-Yongin 2014 evidencian que un diseño curricular basado en los principios de la gamificación ayuda a mantener el interés de los alumnos, evitando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierta en algo aburrido o sin interés. En cuanto a los antecedentes, tenemos antecedentes de estudio y justificación del estudio. Como antecedentes de estudio, citar que en la sociedad actual las instituciones educativas no se adaptan con la velocidad adecuada a la nueva realidad de los estudiantes actuales, según Ayuste Gros y Valdevieso 2012. Esta situación lo que ocasiona es una ausencia de motivación en los estudiantes, con el consiguiente bajo rendimiento académico en España. Nos encontramos de esta forma ante una época de adaptación tecnológica, y así lo reflejan estudios como el de Clemente 2014, que afirma que es aconsejable y necesario que el docente efectúe acciones innovadoras y use nuevos recursos y estrategias didácticas que le permitan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos en esta sociedad del conocimiento. En esa misma línea, Lara 2010 afirma en su estudio que las ventajas que nos ofrecen las herramientas tecnológicas son muchas y que es un hecho que su uso didáctico mejora la comunicación entre alumnos y profesores, el clima del aula, la colaboración entre los estudiantes, la motivación y la creatividad. Asimismo, en la línea de lo expuesto encontramos estudios relacionados con la gamificación, como el de Hernando Arévalo y Catasus 2015, donde se afirma que es necesario realizar un cambio metodológico que afecta a las formas de enseñar a aprender y evaluar. Del mismo modo y en esta misma línea, Acaso 2013 afirma además que conseguir un alumnado motivado y participativo, docentes, arquitectos y diseñadores de situaciones de aprendizaje, utilizar metodologías activas y colaborativas más la integración de las TIC pasarán a ser los ejes del cambio metodológico. Como justificación del estudio, me gustaría exponer que este trabajo fin de máster se relaciona con el diseño tecnopedagógico en la medida en que los procesos gamificados conllevan el uso de las TIC y, en consecuencia, la aplicación de procesos de diseño tecnopedagógico o instruccional. Esta relación entre la gamificación y el diseño tecnopedagógico queda reflejada en uno de los artículos de Saraguro, Jara, Aguila y Sarango 2015, donde se evidencia que planificar el diseño instruccional de todas las actividades concernientes al proceso gamificado permite crear una historia del juego de tal manera que los materiales de aprendizaje son parte de los retos del juego. Como en relación al marco teórico, a continuación me gustaría exponer los principales componentes del tema que estamos estudiando: gamificación, motivación y enseñanza competencial.
Gamificación. La gamificación es la utilización de mecánicas y estrategias de juego en un entorno no lúdico, con el fin de potenciar la motivación, el esfuerzo y la fidelización, para modificar comportamientos, conductas y habilidades de nuestro alumnado y producir aprendizaje, según Carpena, Cataldi y Muñiz, 2012. La motivación se entiende como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza unos recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta, según Trechera, 2005. La enseñanza competencial. Se considera la enseñanza competencial como aquel proceso que pretende formar al alumno y enseñar al mismo para la vida real, según Zabala y Arnau, 2008. Existe una clara interrelación entre estos tres conceptos: gamificación, motivación y enseñanza competencial. Pues según Rodríguez, 2015, el papel de la gamificación en el terreno de la educación no es otro que llevar la motivación al proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la incorporación de elementos y técnicas de juego, al tiempo que el aprendizaje por competencias implica, por un lado, estimular diferentes procesos cognitivos en el alumnado y, por otro lado, aumentar la motivación y las emociones, quedando reflejada esta triple relación. En relación al marco teórico sustancial, me gustaría dejar claro que tenemos, por un lado, la desmotivación, pues existen porcentajes muy elevados de estudiantes desmotivados en clase de educación física, con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años, según Rijo, 2013, al tiempo que, por otro lado, encontramos la gamificación como una estrategia donde los alumnos se sienten más motivados para aprender, comenzando a disfrutar por las tareas planteadas por el docente, según Fox, 2015. Bajo esta idea, hay diversos estudios, los cuales adoptan cada uno de ellos un enfoque, y es por ello que en este estudio lo que queremos es centrar el análisis del uso de la gamificación en un contexto muy específico, es decir, en la educación física, en la etapa de la educación secundaria obligatoria y en relación al efecto de esta metodología sobre la motivación del alumno. En cuanto al análisis y discusión, estamos actualmente asistiendo a una metamorfosis de los materiales didácticos y de los procesos formativos, como consecuencia de un proceso de digitalización de la información y de la comunicación, y así se refleja en el estudio de Área 2017. De esta manera, la gamificación implica una conexión emocional a través de una historia que posee un fuerte componente motivacional e inmersivo, posibilitando la entrada del alumno al mundo de la motivación, según González, Jiménez y Moreira, 2018. Asimismo, es evidente que la gamificación es considerada como una metodología que contribuye al incremento motivacional del alumno en el aula, pero al respecto nos surgen dos cuestiones. ¿Es realmente efectiva esta metodología en la etapa de la educación secundaria obligatoria? ¿Y es realmente efectiva esta metodología en la materia de educación física? Pues bien, en relación al contexto específico, podríamos afirmar que sí, la gamificación es efectiva desde el punto de vista del incremento motivacional dentro del aula de educación física y dentro de la etapa de la ESO, pues apoyados en estudios como el de González, Jiménez y Moreira 2018, se ha evidenciado el efecto positivo que aporta esta metodología para promover una mayor motivación e implicación efectiva del alumnado en las clases de educación física, y del mismo modo otro estudio como es el de Hernando, Arévalo y Catasus 2015 también evidencia que la gamificación es una estrategia idónea para despertar y fomentar la motivación del alumnado. No obstante, es necesario establecer unas recomendaciones o líneas de actuación para garantizar ese uso efectivo de la gamificación dentro del contexto planteado, y para ello lo que hemos hecho es apoyarnos en las fases establecidas por Llopis y Balaguer 2016. Autores los cuales establecen 6 fases claramente diferenciadas para llevar a la práctica la gamificación en el aula. Expuesto esto, llegamos a las conclusiones y consideramos que ha valido la pena profundizar en el estudio del tema en cuestión, pues entendemos que se ha abordado y aclarado cuestiones de suma importancia relacionadas con el uso de la gamificación en el aula. Esto además ha permitido establecer una clara relación, dejar reflejada la existencia de una problemática relacionada con la desmotivación del alumnado dentro del aula de educación física, la necesidad de que el docente efectúe acciones innovadoras y use nuevos recursos y estrategias didácticas, los resultados tan positivos del uso de la gamificación en el aula y, sobre todo, dentro del contexto del aula de educación física y dentro de la etapa de la ESO, la consideración de la gamificación como una estrategia idónea para despertar y fomentar la motivación del alumnado. Asimismo, finalizar exponiendo las líneas futuras de análisis y estudio.
Considero otras líneas futuras de estudio analizar el uso de esta metodología de la gamificación en relación a otras materias y o áreas de trabajo como física y química, biología, matemáticas, etc., en relación a otras etapas educativas como primaria, bachillerato, formación universitaria, en relación a las nuevas y diferentes modalidades de formación como e-learning, b-learning, etc., y en relación al uso de esta metodología de la gamificación y su influencia sobre otras variables como el trabajo cooperativo, la autosuperación, el aprendizaje significativo, etc. Sin más, expongo alguna de la bibliografía que he utilizado en este trabajo fin de máster, como la que figura en esta diapositiva, y por último paso a despedirme agradeciendo la atención prestada y esperando que les haya gustado mi trabajo. Un saludo.